Muy buenas. Estamos hoy, 14 de julio de este año 2025, en una nueva charla de Aula de Pacientes Dr. Negrín, y en esta ocasión vamos a hablar de la Carta de Derechos y Deberes de los pacientes en el Servicio Canario de Salud. Mi nombre es Desiree Alemán Segura, soy abogada, enfermera y en la actualidad la jefa de servicio de clientes del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Bien, es importante que sepamos cuando acudimos a una institución sanitaria dentro de nuestro Servicio Canario de Salud cuáles son los derechos y también los deberes que nos amparan cuando necesitamos de asistencia sanitaria o de todas las funciones que cumple este Servicio Autonómico de Salud. Bien, en cada una de las instituciones sanitarias tenemos formato o formatos parecidos a este que vemos aquí. Este formato en concreto, este díptico, este tríptico, en forma de pues esta parte que vemos aquí, estos derechos y deberes, que es el motivo de esta aula hoy aquí, recoge todos estos derechos y deberes que he comentado en esta orden, en este caso de la Consejería de Sanidad, a la que pertenece el Servicio Canario de Salud, pero no solamente es una legislación de la comunidad autónoma, sino que responde a unas directrices europeas y también a toda una serie de leyes y normas de carácter nacional. Bien, toda esta información queda recogida, como digo, en los diferentes centros sanitarios a los que los usuarios del Servicio Canario de Salud podemos acudir como clientes, como usuarios y como pacientes, y debe estar accesible a cada uno de los usuarios del sistema. Ahora, a lo largo de estos próximos 45 minutos, vamos a ver qué contiene esta carta, que como digo, tenemos derechos, pero también deberes. Bien, en primer lugar vamos a centrarnos en los derechos que tenemos. Como comentamos, son más derechos que deberes, no por ello menos importantes. Los deberes que tenemos los usuarios del Servicio Canario de Salud también son importantes. Y son 26 derechos en concreto, que además son amplios derechos. Yo los voy a resumir en los próximos, como digo, 45 minutos, pero que podemos hablar largo y tendido sobre este tema en cada uno de ellos. Bien. El primero, esta Carta de Derechos de los pacientes y usuarios del Servicio Canario de Salud, este primer derecho hace referencia al respeto de la personalidad, de la dignidad humana, de nuestra intimidad, de la autonomía de la voluntad, es decir, de la capacidad que tenemos los usuarios para decidir sobre todas las actuaciones que conciernen a nuestra salud y, por supuesto, a la no discriminación. Bien, este cajoncito que vemos aquí, el derecho número 1, no es baladí, es algo muy importante porque hace referencia a todas estas fotos que vemos aquí: dignidad, intimidad, no discriminación, autonomía, personalidad. Son derechos fundamentales contemplados en la Carta Magna, en nuestra Constitución española, con lo cual tenemos derecho a que se nos respete también en nuestras actuaciones con el sistema sanitario. Cuando acudimos a una institución hospitalaria, a un centro de salud, tenemos el derecho de que los profesionales sanitarios respeten todos estos derechos tan importantes. Por ejemplo, la autonomía de la voluntad, que va a salir a lo largo de esta presentación en muchas de estos derechos, porque siempre los usuarios sanitarios, los pacientes, van a tener el derecho a decidir entre todas las opciones terapéuticas que nos puedan ofrecer. Esto es muy importante y va muy ligado además a el consentimiento informado, que todas las actuaciones que se realicen sobre los pacientes siempre tienen que ser, por supuesto, con el consentimiento de los mismos y siempre habiendo sido previamente
informados y correctamente informados para que nuestra decisión sobre qué queremos que qué queremos que se nos practique, cómo queremos que nos cuide, tenemos que decidirlo en base a nuestra autonomía, con absoluta libertad de todas las pruebas y todos los procedimientos que se nos realicen en los servicios sanitarios. Por supuesto que decir a la no discriminación por razón de sexo, por razón de raza o de ideología, ¿no? Esto es muy importante porque hace referencia también a estos usuarios de la asistencia sanitaria, hace referencia a algo tan importante como estos derechos fundamentales contenidos, como digo, en el título 1 de la Constitución, los más importantes de todos, con lo cual siempre tienen que ser respetados. El derecho a la intimidad, esto es muy importante. Los datos correspondientes a nuestra salud, hemos hablado mucho también sobre esto en otras ocasiones, los derechos de la salud corresponden a la esfera más íntima de las personas, con lo cual la protección de datos aquí debe ser máxima. Todo lo que los profesionales sanitarios podamos conocer en el curso de la asistencia sanitaria de un paciente, nunca deben ser revelados, y esto es fundamental porque, como digo, es la intimidad de cada persona. La protección de datos personales de las personas que acuden a los servicios de salud es una máxima en la asistencia de los pacientes. Muy importante este primer derecho a la que hace referencia esta Carta de Derechos y Deberes. Bien, al hilo del derecho anterior, fíjense, tan importante como información completa y continuada sobre el proceso del paciente, sobre su diagnóstico, sobre el pronóstico y las alternativas de tratamiento. Esto es lo que comentaba antes. El paciente tiene que decidir sobre qué pruebas quiere que se le practique o qué tratamiento quiere recibir, siempre habiendo sido informado, bien informado, y de ahí siempre mi empeño en la información completa y continuada para que el paciente, como digo, pueda decidir libremente. Por supuesto, en términos que el paciente comprenda, siempre la información debe ser accesible para el paciente, evitando tecnicismos para que el paciente comprenda y pueda decidir en esta autonomía que comentaba. También, en su caso, esta información debe ser también proporcionada a los familiares o personas legalmente responsables, y en ocasiones los pacientes nos dicen que no quieren ser informados. Esto es muy importante también porque los pacientes tienen el derecho a no ser informados si así lo consideran y así nos lo manifiestan. Es decir, los pacientes tienen derecho tanto a ser informados como los profesionales sanitarios tenemos el deber de respetar si el paciente nos dice que no quiere ser informado. Esto es muy importante también, o en ocasiones los pacientes pueden preferir que la información se les dé a un familiar o una persona allegada. Esto tenemos que los profesionales sanitarios también respetarlo, y es un derecho que, como ven, está aquí en el número 2. Bien, acceso a la documentación que integra su historia clínica y a la obtención también de copia de sus datos, y que los centros sanitarios deben disponer también el mecanismo de custodiar en aras de salvaguardar este derecho a la intimidad. Es decir, si necesitamos que estos datos tan sensibles de las personas y que forman parte de la esfera íntima de las personas, los centros sanitarios deben asegurar que estos datos estén bien custodiados para esta protección de datos de esta protección de datos que estamos comentando. El paciente tiene derecho a obtener copias de su historia clínica, puesto que él es el titular de la información. Para ello existe un servicio de admisión y de documentación clínica donde los pacientes pueden ir a obtener copias de la historia clínica, por supuesto debidamente identificado. Para el caso de que sean los familiares los que quieran obtener estas copias,
o alguna documentación, tienen por supuesto que acreditar esta relación de vinculación o su representación legal para que se puedan llevar la historia clínica, y estos datos por supuesto tienen que estar autorizados en el caso de que sea un familiar. Esto también en los hospitales y en los centros lo comentamos a diario. A la confidencialidad de toda la información relacionada con este proceso de asistencia, cuando en estas estancias o en estas asistencias en cualquier centro sanitario de Canarias. Esto también, este punto va muy relacionado, porque realmente está todo relacionado con esta intimidad, con la salvaguarda de el derecho a la intimidad de las personas y la confidencialidad. Ya hemos visto que los pacientes tienen derecho a obtener copia de su historia clínica, que en el caso de que sean los familiares los que quieran recabar, tienen que estar debidamente acreditados, y todo ello, como digo, para asegurar esta confidencialidad de esta información tan sensible de nuestro, probablemente la más sensible de todas, ¿no? Bien. También los centros sanitarios, los servicios, los establecimientos sanitarios, centros de salud, instituciones, hospitales, deben disponer, ya lo comentábamos al inicio, de esta Carta de Derechos y Deberes, que es la que va a regir la relación de los usuarios con el sistema sanitario. Esta Carta de Derechos y Deberes que les mostraba al inicio y que luego veremos también el tríptico completo, debe estar a la vista y accesible. Aquí en el hospital está en el servicio de atención al usuario, allí podemos recogerla, y como digo, la ley obliga a los centros sanitarios a tener a disposición de los usuarios esta formulario, también esta Carta de Derechos y Deberes, y este formulario también de sugerencias, reclamaciones, así como en el caso de no estar conforme, este derecho a la segunda opinión, que también en muchos casos los pacientes nos solicitan, a formular quejas, a formular reclamaciones, por supuesto a esas sugerencias para la mejora en los servicios que prestamos. Y por supuesto también, y esto es también importante, los agradecimientos. Cuando los usuarios están satisfechos con la atención recibida, no solamente pueden poner reclamaciones, no solamente quejas, sugerencias también, y por supuesto también pueden aportar estos agradecimientos, que son muy importantes también, porque hay muchas áreas que se pueden mejorar, y también los profesionales sanitarios nos gusta, cuando todo ha ido bien, recibir estos agradecimientos, y por supuesto todo lo demás que nos ayuda a mejorar y que nos ayuda a crecer. Este espíritu de servicio público también se plasma en estas sugerencias, en estas reclamaciones, quejas y también en estos agradecimientos. Bien. Los usuarios sanitarios, los pacientes, tienen derecho a participar en las actividades sanitarias. Por ejemplo, este es un espacio, el aula de pacientes del doctor Negrín, en los que los pacientes tienen derecho a participar de estas actividades sanitarias y también de otras actividades para educación para la salud, promoción de la salud, que en la promoción de la salud se lleva a cabo fundamentalmente en el área de atención primaria, en los centros de salud, y esta educación para la salud en muchos programas que también tiene en marcha el Servicio Canario de Salud. Y como digo, en esta diapositiva, participar para ganar salud, porque es muy importante que sean los pacientes los que participen, porque son los beneficiarios y los que realmente nos van a reportar también para todas estas mejoras, y que los pacientes deben ser siempre parte activa en los sistemas sanitarios, a través de las instituciones comunitarias en los términos establecidos por la ley, es decir, diferentes programas, diferentes actividades como esta en la que estamos hoy aquí, que fomentan esta participación de los pacientes en salud. Bien,
Hemos hablado ya un poquito de información, confidencialidad, intimidad. Esta información que debe ser comprensible, es decir, los pacientes tienen que poder entender lo que queremos decirles. A veces nos expresamos como comentaba también, con tecnicismo, con palabras técnicas que en muchos casos no llega. Es muy importante que esta información sea comprensible, precisamente para que el paciente esté correctamente informado, porque si los pacientes no entienden, si ustedes no entienden lo que les queremos transmitir, pues de nada habrá servido el que podamos darle esta información. Sobre factores también, no solo sobre su proceso en ese momento, sino también sobre situaciones o causas de riesgo para la salud individual y colectiva. Por ejemplo, en la reciente, no tan reciente, afortunadamente, pandemia de la COVID-19, los pacientes, los usuarios, debíamos estar puntualmente informados de la evolución de esta crisis sanitaria. A eso hace referencia a esto, derechos de los usuarios y derechos de los pacientes a conocer no solo la salud individual, sino la salud colectiva de la población. Y bueno, no solamente en las situaciones de pandemia, sino también para enfermedades más prevalentes, etcétera, etcétera, en los diferentes programas, precisamente para que el paciente esté informado, también en aras de prevenir enfermedades, ¿no? Esto es muy importante también, y requisitos necesarios para el acceso. Ya digo, no solo nuestra salud individual, sino también debemos estar informados de cómo es la salud colectiva de la población, y sobre todo de la población en la que vivimos, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, promoción de la salud para evitar esta hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. Todo esto es muy importante, y los pacientes los usuarios tenemos derecho a saber de las instituciones sanitarias también acerca de todo esto. Por supuesto, en las campañas de vacunación para prevenir también enfermedades que afectan a la salud colectiva. Y bueno, esta foto es un poco, también hace referencia a esta información que debemos recibir de forma continua en este caso, instituciones sanitarias, Servicio Canario de Salud. A eso se refiere este derecho número 7, que aunque estén en orden, no por ello más o menos importantes, es un orden, pero todos son igual de importantes. Bien, los pacientes también tenemos derecho a que se nos extienda una certificación acreditativa de su estado de salud, un informe médico, un informe de enfermería, un informe de los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes. Tienen los pacientes derecho a tener un informe. También se solicita a través de los servicios de admisión, documentación clínica de los centros sanitarios, que además será gratuita. No deben pagar ningún canon, ningún copago para que les sea expedida estos informes a los que tiene derecho. Ya lo hemos comentado también, el derecho número 9 a la promoción y educación para la salud a través de aulas como esta y diferentes programas que se llevan a cabo en los centros sanitarios. Lo hemos comentado también, no me voy a detener en esta parte. Tienen derecho a las prestaciones y servicios acorde con los recursos de los que disponga, en este caso, el Servicio Canario de Salud. Es importante que sepan que a nivel nacional existe una cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, a la que todos los ciudadanos españoles y los que se acrediten dentro del Sistema Nacional de Salud como usuarios con derecho a estas prestaciones. También los extranjeros con los convenios que se establezcan y con las distintas situaciones administrativas también tienen derecho a esa cartera común, y dentro de cada una de las comunidades autónomas van a tener una cartera de servicios en función del territorio. El Servicio Canario de Salud, aparte de una cartera común, también tiene prestaciones específicas para los ciudadanos sanitarios del
Canarias. Bien, a esto es a lo que se refiere prestaciones y servicios canarios del Servicio Canario de Salud a los que tienen derecho los usuarios y los pacientes. Y todo esto también está regulado por otros reales decretos y otras leyes también superiores. Bien, y se plasma en esta Carta de Derechos y Deberes que también los pacientes tienen que saber que tienen derecho a todo esto. Por eso es muy importante que estén siempre informados, ¿no? Y bueno, ya han visto que en todos estos derechos que se establecen, siempre la información de los ciudadanos sanitarios, de los usuarios y pacientes, siempre es una máxima, ¿no? Y también forma parte saber qué es lo que yo puedo esperar en cuanto a prestaciones y recursos del Servicio Canario de Salud para solicitarlo o ser beneficiario de los mismos. Bien, a obtener medicamentos y productos sanitarios que se consideren en los términos que se establezcan. Bueno, hay la política de medicamentos y productos sanitarios. Afortunadamente, el Sistema Nacional de Salud y el Servicio Canario de Salud, si hacemos una comparativa con otros países, de derecho comparado con otros países, somos bastante afortunados en el Sistema Nacional de Salud y también en el Servicio Canario de Salud en cuanto a obtener medicamentos y productos sanitarios necesarios para esta cartera de servicios. Bien, pues también tenemos derecho a obtener cuando sea necesario estos medicamentos y productos sanitarios. A la igualdad en el acceso y en el uso de los servicios sanitarios. Este punto número 2 se hace referencia a la primera diapositiva, a la no discriminación, a la equidad, es decir, independientemente de que yo viva en el pueblo más lejano, el que sea, siempre tengo los mismos derechos que el que vive, por ejemplo, pues aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, igualdad y equidad en el acceso. No puede haber en ningún caso discriminación. Esto está aquí y si en algún momento cualquiera de nosotros se puede sentir que hay una desigualdad o una no equidad, se puede hacer valer estos derechos en base a toda la normativa que estamos comentando, ¿no? Esto es importante también que lo sepamos, ¿no? Bien, a la libre elección de médico general, esto es lo que establece la ley, plasmado en esta Carta de Derechos y Deberes, pediatra hasta los 14 años, ginecólogo y psiquiatra de entre los que se presten servicios en la zona básica de salud o en el municipio en el que el paciente resida. Bien, esto es muy importante, siempre se va a tener en cuenta, por supuesto, los cupos, pero que los usuarios sanitarios tenemos derecho a elegir libremente entre estos tres médico general y estos tres especialistas. Luego el resto sería la segunda opinión facultativa o la segunda opinión de profesional sanitario. Bien, elección previa indicación facultativa entre los centros y servicios que forman parte del Servicio Canario de Salud o de la red hospitalaria de utilización pública. Se refiere que todos tenemos, a esto que está aquí bien detallado, se refiere a que tenemos derecho a decidir siempre que esté disponible en ese momento lo que necesitemos y de ahí la optimización de los recursos, porque bueno, yo puedo tener un derecho, por supuesto, a una cama hospitalaria en el ingreso y en ese momento no estar disponible porque se realiza un triaje de pacientes con prioridad en el ingreso y, bueno, según la política de cada una de las instituciones sanitarias y para una ordenación, que esto va al hilo de esta ordenación eficiente y eficaz de los recursos sanitarios. Que bueno, en las distintas ocasiones y en los distintos picos puede ser un poco diferente, pero bueno, el derecho está ahí, como digo, pues siempre hay que hacerlo valer, ¿no? Bien, a la asignación, los pacientes también tenemos derecho a la asignación e identificación de un médico, también en los casos de ausencia por enfermedad o cualquier otra circunstancia
La ley establece médico, pero se refiere a todos los profesionales sanitarios que asisten a los pacientes. Tenemos derecho a que si existe una ausencia del titular, tengamos siempre una suplencia, tendremos siempre una suplencia que va a asumir en ese caso la responsabilidad que tenía el titular o que tiene el titular y de la relación con el resto del equipo. Y volvemos otra vez, este suplente, fíjense, tan importante este derecho a que los pacientes estén informados, que además, bueno, además no, es una cuestión obvia que el suplente tiene que cumplir todas las funciones del titular, ¿no? Tan importante para continuar con esta relación. Se refiere a que en ningún momento puede haber ninguna ruptura de esta información, de este derecho a la intimidad, confidencialidad, libre elección, nunca, o sea, no se debe interrumpir. Bien. A ser advertidos, los pacientes tenemos derecho a ser advertidos y por supuesto debemos autorizar por escrito ante cualquier proyecto docente, ante cualquier investigación que pueda estar llevándose a cabo con nuestros datos o con nuestras, con nuestros datos o bueno, en caso de investigación con tejidos, diferentes elementos el paciente tiene que autorizar, es decir, la investigación, por supuesto, debe existir siempre para la mejora, pero siempre debe tener un previo consentimiento de los pacientes. Esto es una cuestión obvia que está en diferentes leyes también, pero siempre, siempre el consentimiento de los pacientes para todo, ¿no? Incluso ahora mismo estamos aquí grabando este aula de pacientes y si cualquier paciente quisiese hablar o aportar, previamente tiene que haber firmado o tiene que haber recibido, de mi parte en este caso, pues la autorización para recabar información acerca del estado de salud de ustedes en este caso. En ningún caso, por supuesto, ningún proyecto docente o investigación, aún estando autorizado, esto también está contemplado en otras leyes, puede comportar ningún riesgo para la salud de los pacientes que intervienen. Bien, de esto hemos hablado también ya, del número 17, la libre elección, es decir, yo cuando vengo a un centro sanitario, el médico, la enfermera, el fisioterapeuta, los psicólogos, me deben dar las alternativas terapéuticas de lo que me viene bien para mi salud, para mi recuperación y en última instancia entre las diferentes opciones que se me presentan, soy yo la que finalmente como paciente y usuaria voy a decidir en función, por supuesto, yo no puedo decidir lo que si va contra la buena práctica no me lo van a ofrecer, de entre lo que me ofrezcan yo voy a decidir qué es lo que quiero, ¿no? A esto se refiere esta libre elección y por supuesto con el consentimiento del que ya hemos hablado. También el paciente, en este punto 18, los pacientes podemos negarnos a recibir un tratamiento. Podemos negarnos, salvo algunos supuestos, que aquí también lo pone, contemplados en la ley, como puede ser que el que yo no quiera tratarme pueda comportar un riesgo para la salud de los demás. Si yo tengo una enfermedad transmisible y que suponga un riesgo para la salud colectiva, yo no me puedo negar, porque prevalece el derecho de la comunidad, el derecho de la salud colectiva, frente a mi derecho. Esto es el caso más ilustrativo de cuando yo me puedo negar. Yo puedo no querer tratarme, pero si el que yo no me trate supone un riesgo de contagio o de transmisión de una enfermedad para el resto de la comunidad, yo no me puedo negar porque está en riesgo otras personas, ¿no? Es una cuestión lógica, pero bueno, que así está establecido en la ley. Pero si solo es mío, solo me afecta a mi salud individual, yo sí puedo negarme. Puedo negarme, pero siempre debo solicitar una alta voluntaria. Es decir, yo no quiero tratarme, no me convence, no quiero, las razones que sea. Entonces debo firmar en la institución hospitalaria una alta voluntaria, estableciendo y argumentando
que no, argumentando, no quiero recibir el tratamiento. Habitualmente se dan las razones, pero bueno, que yo estoy en mi derecho de no querer tratarme y firmar el alta voluntaria y abandonar el hospital, ¿vale? O sea, los pacientes en el hospital, salvo estos supuestos y también otros supuestos en los que corre riesgo de lesión, otros supuestos bueno, que no son motivo de esta aula, pero sí que debo firmar siempre el alta voluntaria, ¿vale? O los supuestos de, en algunos casos, de ingresos involuntarios por problemas judiciales, que como digo, no es el motivo de esta charla, ¿no? Pero bueno, libre elección siempre, consentimiento informado, ¿no? En los casos de investigación también tengo que autorizar, y para los casos de intervención en algún proyecto docente, por supuesto puedo decir que no, salvo los supuestos que he comentado, y aceptar o rechazar cualquier tratamiento y siempre firmando el alta voluntaria, ¿no? Yo, los pacientes y bueno, y todos nosotros, los ciudadanos, nos movemos con libertad, salvo en la reciente, no tan reciente como digo, pandemia, en las que la libre circulación de personas se paró, porque bueno, había una posibilidad grande, importante de contagio, pero si no, las personas nos movemos libremente, nadie nos puede decir, te quedas aquí obligado, o sea, nadie está obligado, salvo lo que he comentado. Con lo cual, es importante que cuando un paciente se va, firme este documento de alta voluntaria. Bien, también tengo derecho a revocar el consentimiento que he dado. Yo puedo querer intervenirme, me hacen todas las pruebas preoperatorias y todas las pruebas para intervenirme, y en última instancia puedo decir que no quiero, aunque yo ya haya firmado todos los consentimientos y haya firmado todo, puedo decir que no quiero operarme, o puedo decir que no quiero recibir este tratamiento, o que no quiero realizarme esta prueba diagnóstica. Esto es importante también, siempre por las razones, siempre obviamente debemos por una cuestión de educación motivar el por qué es revocado o el por qué no, pero tampoco pasaría nada si no lo quisiese argumentar. Puedo decir que ahora no quiero, ¿no? En esta libertad de decidir, ¿no?, que comentábamos antes. También tenemos derecho a que quede por escrito y el soporte, en este caso la historia informatizada que tenemos en la actualidad, de que quede constancia de todo nuestro paso, de todo el paso de las personas por el sistema sanitario, y a recibir un informe de alta de los diferentes profesionales sanitarios que me han asistido durante mi estancia. Tengo derecho siempre a un informe de alta hospitalaria y al informe de los profesionales. Bien, también tengo derecho a disponer de información sobre cuánto cuesta, económicamente hablando, los cuidados y la asistencia que se me proporciona. Si yo quisiese saber cuánto cuesta una prueba diagnóstica o cuánto cuesta cualquier asistencia que se me ha realizado dentro del Servicio Canario de Salud, tengo derecho a conocer el coste económico de las prestaciones. Importante también que muchas veces se desconoce o nos preguntan por esta parte, no le podemos decir cuánto cuesta. Sí, el paciente tiene derecho a saber, hay unos precios públicos que se establecen, que están establecidos por decreto, que cuánto cuesta la asistencia sanitaria. Puedo querer saberlo, por las razones que sea, que tampoco tengo que motivar, ¿vale? Que puedo, bueno, tampoco es motivo, como digo, de esta aula, pero bueno, que están ahí y se puede también solicitar. A la segunda opinión, que ya lo hemos comentado, la segunda opinión, puedo querer, que no me convence lo que me han dicho, puedo querer que sea otro profesional el que me proporcione otras opciones, importante también. Bien, a programas y actuaciones especiales y preferentes para el caso de los niños, ancianos, enfermedad mental, enfermedades crónicas o invalidantes que pertenezcan a grupos que estén reconocidos como grupos de riesgo, son estos, población especialmente vulnerable, también tenemos derecho a estos programas y actuaciones preferentes.
población vulnerable, niños, enfermedades mentales, ancianos, crónicas, invalidantes, ¿vale? Bien, y luego hay toda una legislación también específica sobre los derechos de los enfermos mentales, también recogidos para los casos de los ingresos voluntarios. Es muy importante también que cuando un paciente, los profesionales sanitarios consideran que existe un riesgo, ya lo comentaba antes, que abandonar o de la institución hospitalaria o abandonar el tratamiento pueda suponer un riesgo para la salud colectiva o un riesgo para la integridad, que se dice para la integridad física o psíquica de la persona, es decir, los profesionales sanitarios pueden considerar que el paciente, si se va a correr un riesgo extremo de lesionarse, corre un riesgo extremo grave para su vida, entonces pueden ordenar o pueden solicitar a la autoridad judicial lo que se denomina un ingreso forzoso. También hay derechos para el caso de que se determine este ingreso forzoso, que además se debe reexaminar de forma periódica por cuanto supone una restricción a esta libre circulación de personas que hablábamos antes, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y los ingresos forzosos solo se podrán hacer siempre que se haya informado a la autoridad judicial y de acuerdo a la normativa en vigor en cada momento. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, aquí lo que comentaba de la población vulnerable y también la parte de salud mental. Bien, último derecho reconocido. Aquí hay mucho, podemos hablar muchísimo de los derechos de los pacientes, pero estos son los que recogen. Son básicamente estos, ya digo, si tiramos de cada uno de ellos podemos hablar muchísimo, pero bueno, están aquí recogidos los aspectos más importantes. El derecho a manifestar por escrito las instrucciones previas sobre los cuidados y tratamientos de su salud, o en el caso de fallecimiento, el destino que quiero que siga mi cuerpo o mis órganos. Es decir, no solamente es importante que yo le diga a mis familiares más cercanos qué es lo que quiero para cuando yo ya no pueda decidir, esta libre elección que hablábamos antes, cuando yo ya no puedo decidir, cuando he tenido un accidente y estoy ingresado en intensivos y yo ya no puedo decidir porque física y psíquicamente me es imposible, es muy importante en estas instrucciones sanitarias, estas instrucciones previas, por una seguridad también de dejar recogido todo lo que yo quiero que se me practique cuando yo ya no pueda decidir de forma autónoma, cuando esta libre elección que hemos visto en los 24 anteriores ya no sea posible porque la situación clínica no me lo permite. Pues tal como su nombre indica, con carácter previo yo puedo dejar escrito todo lo que yo me gustaría que se plasmara en este documento de instrucciones previas, que se conoce también como testamento vital, y que también hay un aula de pacientes específica para comentar, hablar sobre todos los aspectos que giran sobre estas instrucciones previas, y que les invito a que lo consulten, a que lo visualicen, porque es muy interesante y nos libera para cuando ya hemos perdido la posibilidad de ejecutar por nosotros mismos todos los derechos anteriores, que sean otras personas, se nombran representantes, otras personas las que decidan por mí, ¿no? Y sobre todo porque libera a los familiares también de muchas cargas y de muchas gestiones que en muchas ocasiones nos llegan los familiares de forma desesperada sin saber cuál es su papel de decisión en otras personas que seguramente son sus seres queridos, algo tan importante como tener que decidir algo que igual desconozco, ¿no? Bueno, como digo, les invito a venir y a visualizar esta aula de pacientes relacionada con las instrucciones previas tan importantes también para los pacientes, para los profesionales sanitarios y para todos, ¿no? Bien, vamos a los deberes. Son realmente numéricamente son menos, inferiores, pero también es importante que los conozcamos, los deberes de los pacientes en el Servicio Canario de Salud. Bien, el deber de cumplir las prescripciones y las órdenes sanitarias conforme a lo establecido. Me puedo negar
Pero si no me niego al tratamiento y quiero seguir aquí y quiero seguir tratándome, las debo cumplir. Sobre todo porque además todo esto genera un coste y hay que hacer sostenible el sistema. Y es importante que si yo he decidido tratarme y he decidido, pues entonces debo cumplir con lo que me dicen, ¿no? Es una cuestión de corresponsabilidad. Es decir, los profesionales sanitarios me dan las opciones terapéuticas y me dan el cuidado y yo lo recibo y lo cumplo, ¿no? A esto se refiere este primer deber. El deber de tolerancia, así como de colaborar para el éxito de las medidas sanitarias, es decir, los pacientes ingresados o que acuden a centros sanitarios deben, por supuesto, en muchas ocasiones tolerar, bien, en muchas ocasiones somos muchos los pacientes que acudimos a los centros sanitarios, en muchos casos tenemos que esperar, en muchos casos y depende del momento, hay urgencias que tienen una prioridad pues igual mayor que la mía, para eso como digo se realiza un triaje, también prevenir riesgos. Es importante, ¿no? Si yo voy a un centro sanitario y pienso y tengo síntomas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tengo síntomas gripales, pues oye, me tengo que poner una mascarilla porque hay otros pacientes que pueden, a los que puedo contagiar, ¿no? Esto es un poco a lo que se refiere, un poco son normas cívicas, pero prevención de riesgos, protección de la salud o lucha contra las amenazas de la salud pública. Especialmente en estados de necesidad. Esto hace un poco referencia a lo que comentamos antes de la situación de amenaza, pandemia, pues por ejemplo también la gripe, en los momentos pues lavarse bien las manos, el uso de soluciones alcohólicas cuando hay un riesgo de contagio, ¿no? Pues esto es importante que cuando entremos a las instituciones sanitarias, pues nos pongamos en el caso de que yo solicite, porque cuando hay una situación de un riesgo para la salud pública, las instituciones sanitarias, el mismo centro de salud, el mismo hospital, que vemos que muchas veces por megafonía se nos dice, pues hagan uso de las mascarillas, bueno, bien, pero mi responsabilidad individual debe ser que si yo considero que puedo suponer un riesgo para otras personas, pues en los casos en los que me encuentro con síntomas o estoy pues enfermo, pues me proteja a los demás, proteger, deber de colaborar, ¿vale? A esto se refiere y por supuesto la parte de la vacunación, tenemos una enorme responsabilidad, no solo con la salud individual, sino con la salud colectiva para lograr la inmunidad de la colectividad, la inmunidad rebaño, así se conoce, para proteger al resto de la colectividad. Bien, el deber de responsabilidad del uso, cuidado, instalaciones, servicios, qué decir, ¿no? Mantener limpio algo, una zona como un hospital, como un centro de salud, ¿no? Que debe estar cuidado, disponer de las instalaciones, servicios con la máxima responsabilidad. Por supuesto, nosotros, los profesionales sanitarios tenemos un deber de respetar los derechos de las personas, pero también los pacientes, los usuarios que vienen a nuestro centro también tienen la responsabilidad y el deber de respetar la dignidad del personal y de los profesionales que estamos dando este servicio público a los pacientes que hacen uso del servicio sanitario. Esto es muy importante también, ¿no? Como digo, no dejan de ser normas cívicas que además adquieren una especial relevancia en centros sanitarios, ¿no? Y en los profesionales que damos estos servicios. El deber de observancia de las normas, ya lo hemos comentado, por supuesto, la veracidad, algo tan importante, ¿no? Como decir la verdad, también en el caso de bajas laborales, en el caso de incapacidad para el trabajo, esto es muy importante también, en los casos en los que yo solicito una ayuda social, una ley de dependencia, hombre, se parte de que todo el mundo dice la verdad, de que yo no estoy de baja porque me invente una historia para que me den una baja o una incapacidad temporal. Como digo, el sistema hay que hacerlo sostenible y es muy importante, tenemos un deber como ciudadanos y como usuarios de que cuando ya no estoy enfermo, esa veracidad, pues se solicite un alta laboral, ¿no? A esto se refiere con observar las normas y la veracidad de los datos, ¿no?
Deber como paciente de observar el tratamiento prescrito, ya lo hemos comentado. Firmar en su caso el rechazo a no querer, el alta voluntaria, a negarse, y también la dirección del centro para cuando esto ocurra también puede, para el caso de que el paciente niegue tratarse y no quiera irse. O sea, yo no me puedo quedar en las instituciones sanitarias para siempre. La dirección del centro también está facultada para cursar lo que se denomina una alta forzosa. Esto forma parte también de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y deber de facilitar datos, ya lo hemos comentado también, de manera leal y verdadera. Se presume que los datos que se nos comunican siempre son ciertos. Bien, esto es importante, yo no puedo mentir, pero como en todo en la vida, ¿no? Pues sobre todo con cuestiones tan sensibles y tan importantes como la salud de las personas, también la nuestra. Bien, ya para concluir, esta es la Carta de Derechos y Deberes del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Aunque se adquiera otro formato en las distintas instituciones sanitarias, todas parten de las mismas leyes europeas, de las mismas leyes nacionales, que como saben las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias y luego se vuelcan en esta orden, en este caso del año 2005, en la que la Consejería de Sanidad aprueba la Carta de Derechos y Deberes de los pacientes y usuarios sanitarios y se regula su difusión. Es decir, no basta con que yo lo sepa, sino hay que difundir. Aquí lo comentamos en estas aulas de pacientes, como digo, y también accesibles en distintos servicios de cada una de las instituciones sanitarias. Aquí los derechos que los hemos ido desglosando uno a uno y bueno. Ya con esto concluyo, nada más, y bueno, independientemente estamos de que estemos hoy aquí y también que esté esta aula pues grabada, quedamos a disposición, como digo, porque es un derecho que tienen todos ustedes en esta Carta de Derechos y también de Deberes del Servicio Canario de Salud. Nada más, muchas gracias.